Muy buenas tardes. El día de hoy se va a hacer la presentación acerca del ensayo presiométrico y acerca del ensayo dilatométrico de Marchetti. La presentación se realizó con los integrantes Iván Tijacá, Jessica Romero, quien les habla Natalia Vivas, para la materia de mecánica de suelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Agraria de Colombia, Uniagraria. Aquí hablaremos un poquito de la historia del presiómetro. Este fue inventado por un alumno de la École Nationale des Ponts et Chaussées de París. Fue el ingeniero francés Louis Menard. Esto fue para el año 1954. Él lo investigó con la finalidad porque quería crear un ensayo en campo in situ que fuera fácil y pudiera medir la presión de rotura y el módulo de formación en el suelo para poder calcular la carga admisible y los asientos de la cimentación. Entonces, ya para 1957, él creó la empresa con la que pudo desarrollar la patente y para 1959 ya el ensayo tenía relevancia internacional. En el año 1960, la revista Informes de la Construcción realizó un ensayo en el cual realizó un artículo en el cual describió el ensayo que mostraba cómo usar el presiómetro de Menard. Acá podemos observar el equipo y adicionalmente el procedimiento del ensayo. Entonces el equipo consta de una sonda y un cilindro que controla las variaciones del volumen. La sonda se subdivide en 3 células de membranas de caucho y la dilatación de esta sonda se realiza por medio de la inyección de agua a presión, la cual es controlada por un manómetro. Él diseñó esas células de tal manera que solo permiten una expansión radial y la célula central regula las observaciones. La inferior y la superior tienen como finalidad el eliminar todas las causas que podrían impedir la repartición cilíndrica de las deformaciones que van a ser objeto de estudio y de observación. El cilindro que controla el volumen es de cristal, está graduado y este permite leer las variaciones de volumen que se generan a través de la dilatación de la célula central. La inyección de agua en las células son verificadas por medio de gas presión que está retenido en un depósito en la parte superior del cilindro. Ese gas es conducido por canalizaciones especiales y actúa sobre las 2 células que comprenden a la central. Para la utilización del aparato se inicia abriendo con un taladro de unos 65 milímetros de diámetro. El testigo se utiliza para estudiar la constitución y las características del suelo en estudio. Luego se llena la célula de agua y el cilindro que regula la presión, procediendo después a descender la célula al lugar donde se va a estudiar el terreno. Cuando la sonda ya está en posición, se van aumentando las presiones progresivamente y se dejan unos segundos o minutos de tiempo a presión constante antes de aumentar nuevamente la presión. Estos aumentan por saltos de 250 a 500 gramos, pero pues eso depende de los casos. Como resultado de este ensayo, se va a obtener una curva de presión versus deformación y se va a distinguir en 3 partes, de P a P sub 0, que es la adaptación de la sonda a las paredes de la perforación, de P sub 0 a P sub F, que es la fase elástica lineal, en la cual representa el comportamiento elástico del suelo. Se obtiene el módulo de formación en el suelo y ese sirve para calcular los asientos. Y también se obtiene la tercera parte, que es
P sub F a P sub L, que es la fase plástica, hasta que se genera la ruptura del terreno, y con esa curva se va a poder calcular la presión de fluencia a la que el material deja de comportarse elásticamente y la presión límite a la que el terreno se rompe, por lo cual sirve para calcular la carga admisible en cimentaciones. Como conclusión, la ventaja de que este ensayo sea in situ tiene su éxito por la simplicidad al momento de realizar el ensayo, aunque se debe tener precaución, como en todos los ensayos que se realizan a los suelos, y máximo cuidado, pero pues su método de realización es relativamente sencillo. La dificultad para tener las muestras inalteradas en determinados suelos para los ensayos de laboratorio. Se ensaya el material en su estado natural y no tiene un costo muy alto de realización, y por último tiene una rápida ejecución con unos resultados instantáneos. Adicionalmente, los ensayos in situ tienen gran importancia para la ingeniería civil y la ingeniería geotécnica, porque determina las características como resistencia, formabilidad, también la permeabilidad en suelos o rocas en donde deseamos realizar algún proyecto o si deseamos conocer su comportamiento. Y como conclusión final con respecto al ensayo presiométrico, este es un tipo de ensayo para la deformación en el que se va a realizar el ensayo en el suelo desde su estado inicial en reposo hasta su estado en rotura, y así define de esta manera la relación tensión, la relación que hay tensión-deformación del material. Bueno, ahora procedemos a hablar acerca del dilatómetro de Marchetti. Entonces, a continuación voy a hacer una pequeña introducción a la... Bueno, el DMT es un ensayo geotécnico, también in situ, y trata de carga de formación en donde la deformación va a ser controlada. El rango de aplicación puede ser en suelos granulares o cohesivos, muy o poco densos, blandos o duros. Acá tenemos una imagen en donde nos muestra de manera de frente la pala y de manera de perfil, donde se puede apreciar la membrana flexible, que es donde la que nos va a representar en el ensayo, pues la parte más importante. En la anterior diapositiva se pudo observar al equipo completo. Bueno, para el procedimiento y el equipo, como ya demostrado en imágenes anteriores, consiste en una paleta plana que se hinca en el terreno, y esta tiene una membrana metálica circular fina, la cual es expandible horizontalmente en el suelo por medio de gas a presión. Esa paleta se conecta a la unidad de control que está en superficie por medio de una manguera de presión de nylon, y en el interior tiene un cable eléctrico, el cual es el que transmite las señales. La manguera y el cable discurren por el interior de la varilla, que es hueca. En intervalos de 20 centímetros se detiene la penetración y la membrana se infla por medio del gas presurizado
perdón, y se toman dos lecturas, la lectura A, que es la que corresponde a la presión necesaria para comenzar a mover la membrana, y la presión B, la lectura B, perdón, que es la presión requerida para producir la deformación de 1.1 milímetro en el terreno. El desplazamiento de la membrana de la paleta es de 1.1 más 0.02 milímetros y como es una pieza sólida, esta no va a poder ser alterada por el operador. Lo que quiere decir que es un instrumento de gran precisión. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, por favor me lo pueden dejar en sus comentarios. Gracias.